Tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Este es tu tiempo, hoy es tu día, un día de bendición. Y queremos invitarte a que permanezcas en estos próximos minutos allí del otro lado, porque vamos a estar desarrollando un tema. En realidad, cada vez que comenzamos un programa decimos lo mismo, vamos a desarrollar un tema importante. Y yo creo que todos los temas que estamos desarrollando son importantes porque los vemos a la luz del consejo de Dios. Y en tiempos donde se vive tan aceleradamente, donde hay tanto estrés, que algunos ni siquiera saben que lo padecen, porque vivimos tan acelerados que parecería que todo pasa y todo sigue y todo da lo mismo. Te aseguro que no todo da lo mismo. Hoy Dios tiene algo muy especial para nosotros. A veces desarrollamos temas y nos encontramos con personas que nos dicen: yo la verdad ni siquiera sabía lo que me estaba pasando y estaba mal, pero me di cuenta oyendo, aunque no asisten o no congregan en una iglesia, pero se dieron cuenta a través de la palabra de Dios que muchas de las cosas que les estaban pasando eran por estar viviendo de una manera determinada. Hoy vamos a estar hablando algo acerca de esto. Hay personas que se encuentran en un estado de depresión, con pensamientos o con ideas en sus cabezas y no saben, porque ven todo color gris, ven todo oscuro, ven todo como que no hay ya ninguna salida. Pero yo te invito a que permanezcas allí estos próximos minutos, porque vas a ver que sí hay una salida, incluso para esa situación que estás atravesando. Pero bueno, quiero aprovechar para saludar a mi esposa y qué bueno que estamos juntos nuevamente para hacer el programa. Sí, Dios te bendiga y bendecimos a la audiencia. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí compartiendo de lo que Dios nos ha dado, de lo que Él nos ha preparado. Y podíamos, en estas semanas han transcurrido una serie de suicidios y realmente teniendo la palabra de Dios, nosotros necesitamos hablar la palabra, ¿no? Y fíjate que hay dos reinos, como habíamos hablado en el programa anterior, un reino de luz y un reino de tinieblas. Cuando también dijimos en el programa anterior que Juan 10 dice que el ladrón, el enemigo, Satanás, como lo quieras llamar, vino a robar, matar y destruir, mas Cristo, Jesús, vino a darnos vida. Yo podía ver que, cuál era el pensamiento de alguien que quiere quitarse la vida, ¿no? Y cuando te robaron tu familia, cuando perdiste tu matrimonio, cuando perdiste tu casa, perdiste tu trabajo, perdiste tus hijos, una persona tiene esas inquietudes, ¿no? Ese deseo de no vivir porque no comprende esta situación, todo lo que está viviendo. Pasa que, esa persona tal vez no sabe o piensa que de esa manera, quitándose la vida, suicidándose, como vos decías, se terminan todos los problemas. Y la realidad, primero que dice la palabra, uno a veces como pastor o como siervo de Dios enseguida lleva todo a la palabra, y tal vez este tema es tan amplio y desde luego que la base, el fundamento que nosotros usamos es la palabra de Dios, pero tal vez sin entrar de lleno a la palabra, porque me encuentro con muchas personas que ven el programa y se sienten identificados con cosas que decimos, que en definitiva están en la Biblia. Pero tal vez uno trata de hacerlas llegar como cosas cotidianas. Quiero, antes de entrar en lo que es el mensaje de Dios, decirte que cuando se termina esta vida física, no es que se termina todo. Nosotros estamos de paso por esta tierra. Porque así como tenemos un cuerpo que se puede ver, nos podemos mirar, nos podemos palpar, también hay un alma donde se asientan los pensamientos, los sentimientos
pero también hay un espíritu, somos seres trinos. Sí. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y por más que alguien se quite la vida, no es que todo se termina ahí. Hay vida. Claro, hay vida. El alma sigue en un estado diferente, vamos a llamarlo. Y el espíritu también. Entonces, eso que muchos piensan que de esa manera están resolviendo el problema, en realidad se están metiendo en un problema más delicado. Sí. Pero tal vez va a ser bueno que lo veamos y lo desarrollemos luego de un pequeño corte, Sí. porque creo que ahí nos vamos a meter de lleno en un tema que uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. Pero bueno, Sí. como tenemos un espacio limitado, Te dejo un versículo, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. yo creo que es un versículo muy interesante para desarrollar. Vamos a ir a un pequeño corte y luego estamos de regreso. Te anhelamos, oh, ven. Y aquí estamos nuevamente aprovechando este tiempo. Este es un tiempo especial, este puede ser tu tiempo. Sobre todo si has estado con algunas ideas o algunos pensamientos acerca de tomar decisiones sin siquiera saber por qué, o quizás ya sabes por qué, porque tuviste un problema, porque hay algo que te parece que no lo vas a poder superar de ninguna manera. El tema es que llega un momento en el que inevitablemente lo tenemos que relacionar con Dios, porque Dios sí tiene respuesta. Dios nos está haciendo un llamado en esta hora, primeramente a creer en Él, a creer en su palabra, a creer en lo que Él nos está hablando. Ahora, claro, ¿cómo vamos a creer si no hay alguien que nos explique, que nos predique, que nos exponga? Entonces, de alguna manera, y con humildad lo digo, desde aquí lo que estamos haciendo es exponiendo la palabra, exponiendo la verdad de Dios para que cada uno pueda tomar su propia decisión, porque en definitiva Dios nos dio el libre albedrío, es decir, Dios nos dio la posibilidad de escoger. Él te está dando la posibilidad de elegir. Ahora vamos a seguir con el tema, Sí. pero mientras estoy diciendo esto estoy pensando lo siguiente. Llega un momento en que la palabra de Dios se vuelve tan confrontativa que es como que las opciones cada vez se nos van cerrando más. Esto es como que yo te diga o le diga a una persona que está muriendo de sed y yo le pongo un vaso con agua aquí arriba y le diga, ¿quiere tomar sí o no? Seguramente que esa persona en su sed y en su desesperación me va a decir que sí. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque alguien puede decidir, por ejemplo, decir, bueno, yo decido no tomar más agua, nunca más en mi vida, ni ingerir ningún líquido. Alguien que piensa de esa manera, tarde o temprano, va a terminar muriendo. ¿Por qué? Porque es una cuestión, o sea, quiero trasladar esto o quiero llevarlo al Evangelio o a la palabra de Dios. Sí. Dios te da la posibilidad de escoger, pero llega un momento donde te das cuenta que así como no podemos vivir sin beber agua o así como no podemos vivir sin respirar, llega un momento que el Espíritu, que es el que nos convence, porque Él es el que convence,
te va a mostrar que separados de Dios nada podemos hacer. Ahora, hay personas, estábamos hablando en el bloque anterior, que toman decisiones tristemente que nada tienen que ver con Dios, como por ejemplo quitarse la vida, suicidarse pensando, y hablamos esto porque puede ser que haya muchas personas del otro lado que han vivido una experiencia así, o esas ideas estén rondando. Quiero decirte que aquel que piensa que quitándose la vida se termina todo, nada más lejos de la realidad. Te aseguro que no es así, porque tenemos un alma que sigue existiendo y tenemos un espíritu que también sigue existiendo. Y ahí, si alguien toma la decisión de hacer algo que no le corresponde, luego las consecuencias son inevitables. Sí, vos fíjate que, bueno, a veces la gente se puede preguntar, ¿hay vida eterna después de la muerte? Y vos fíjate que en Juan 3:16 dice la palabra, en una versión, creo que es la Dios habla hoy, Él, hablando de Dios, amó tanto a la gente de este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Es decir, esa vida eterna viene como consecuencia de creer en Jesús. Exacto. Dios nos está haciendo un llamado a creer en Él. El tema de la vida eterna es muy interesante. Sí. Yo creo, si te parece, hasta lo podemos desarrollar, porque en realidad cuando hablamos o cuando este versículo, por ejemplo, nos habla de vida eterna, nos está hablando de una vida eterna conforme al corazón de Dios, una vida eterna en Dios, porque hay muchos que sus vidas van a seguir por la eternidad, pero yo creo que lo más triste, no tengo ninguna duda de esto, lo más triste que le puede suceder a un ser humano, a una persona, es vivir una vida eterna separados de Dios. Y hay una realidad, y aquí uno empieza a desarrollar su faceta evangelística, pero que es inevitable también porque uno a veces como, ni siquiera quiero hablar esto como pastor, como un hijo de Dios, se desespera queriendo trasladar, queriendo compartir con otros esto maravilloso que nosotros tenemos. Y no lo tenemos por ser especiales, ni por ser inteligentes, ni lo tenemos por pura gracia y misericordia de Dios. Y esta gracia y misericordia de Dios está sobre tu vida. Y la realidad es que cada uno de nosotros, todos, dice la palabra que nos hemos descarriado. Cada uno escogió el camino que mejor le parecía, el camino que más le convenía. Dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera un justo, por cuanto todos pecamos, estamos o estábamos, en el caso de algunos, por ejemplo en nuestro caso, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que estábamos condenados a vivir por la eternidad separados de Dios. Este es un pasaje muy contundente, como muchos otros pasajes que nos dejan ver que como consecuencia de nuestras malas decisiones, como consecuencia de nuestras desobediencias, como consecuencia de nuestros pecados, nos separamos de Dios. Y esto no es que algunos, no es que el que era más malo, el que era el peor, esto nos alcanza absolutamente a todos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un versículo que antes de ir a una nueva pausa o antes de ir a lo que vos tenés para compartirnos, quiero recordarles que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo los peores, Cristo murió por nosotros.
Y cuando Él murió por nosotros, lo hizo mirando nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Estas noticias que te estamos compartiendo, este evangelio, estas buenas nuevas, te aseguro que son las mejores noticias que se pueden trasladar y las mejores noticias que se pueden recibir. Seguro. Eso es lo que anhelamos, que realmente puedas vivir esa vida plena que Dios ha preparado para todos, porque dice la palabra que Él amó a la gente, a la humanidad, y así envió a su Hijo para que creamos en Él, que bueno, ahí viene otro tema. El de creer, pero mira, lo importante es que estamos oyendo. Amén. La fe viene por el oír, y qué importante vos que estás del otro lado, que sigas o que mantengas tu oído abierto, porque esto que estás recibiendo activa tu fe. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es como que estás preparando el terreno para que esta palabra dé fruto al 30, al 60 e incluso al 100 por uno. Vamos a un pequeño corte y en un instante estamos de vuelta. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, muero de amor. Y aquí estamos de regreso hablando temas que son interesantes, temas que tienen que ver con lo cotidiano, temas que tienen que ver con la opción que Dios nos está dando de volvernos a Él, de tener un cambio para bien en nuestra vida, en definitiva de creer. Necesitamos creer. Dios se agrada de aquellos que comienzan dando ese paso fundamental que es creer. ¿Sabes que hay un pasaje en la Biblia que dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Dios es galardonador, Dios premia, Dios bendice a aquellos que le buscan. Pero para buscarlo primero tengo que creer que Dios es real, que Dios existe, que Dios envió a su Hijo, como mencionabas hoy, ese versículo tan especial, ese versículo tan maravilloso, que de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, es la palabra que utiliza allí en el original, que envió a su Hijo unigénito, envió a Jesucristo para que todo aquel, ahí entramos todos, altos, bajos, gordos, flacos, rubios, morochos, todos, ricos, pobres, el nombre que le quieras llamar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué bueno, que eso va a ser importante desglosarlo en otro programa, porque da para mucho, pero fíjate que en este tiempo el Espíritu de Dios está operando y dice la palabra, ¿no?, que cuando el Espíritu de Dios venga
convencerá al mundo de pecado. Esto no es algo que nosotros lo podamos hacer con nuestra fuerza. Dios habla a través de instrumentos, de personas, como hoy lo estamos haciendo nosotros, y el Espíritu está convenciendo las vidas. Y fíjate que dice en Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y me impactó cuando dice Juan 16:9, de pecado, porque no creen en mí. O sea que es pecado la incredulidad. Claro, Y la incredulidad es la que impide que nosotros obtengamos la respuesta de Dios, el milagro en la familia, las bendiciones de Dios. Entonces Dios acá nos está abriendo una puerta muy grande, una llave. ¿Cuál es mi pecado? La incredulidad. Pasa que lo que nos están prácticamente influenciando o pretendiendo imponer permanentemente, más en un mundo tan, el avance de los medios y hoy que uno puede tener acceso prácticamente a todo a través de la ciencia, a través de la informática, cada vez es como que se está llevando a esta humanidad a manejar todo desde un solo lugar, desde un botón. Y es real que en estos tiempos parecería que la necesidad de ver, la necesidad de que me demuestren, a veces nosotros tenemos tan asumidas palabras como creer, y lo que vos bien decías, la incredulidad es pecado, la incredulidad conduce a la muerte, si lo llevamos a lo que Dios nos habla en su palabra. Y estamos en tiempos donde la gente necesita mirar. O sea, cuando vos ves un medio como en el que estamos, por ejemplo, ahora, y te venden un producto, entra la mayoría de las veces por los ojos. Vos comprás un electrodoméstico, un mueble, un aparato, y vos lo ves. Y en realidad cuando Dios, en diferentes pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla de la importancia y la necesidad de creer. Vos bien decías, la incredulidad impide que recibamos milagros. Cuando dijiste eso, yo recordé un pasaje donde Jesús llega a la tumba de un hombre que hacía 4 días que estaba muerto, es decir, su cuerpo estaba en un estado de podredumbre, de putrefacción. Y la primera que le sale al encuentro a Jesús es una de las hermanas de este personaje, de Lázaro, llamada Marta. Y Marta le empieza a alegar a Jesús y a decir una serie de cosas. Incluso cuando Jesús va camino a la tumba para resucitarlo, Marta le empezó a poner un montón de excusas que humanamente no son descabelladas. Lo que Marta le decía no era una locura. Le decía, Jesús, ya hace 4 días, hasta 3 días, dicen los que saben, que un cuerpo mantiene relativamente su estado, si bien se empieza a descomponer, es como que mantiene ciertas, a partir del 3er día, ya el 4.º día entra en un estado de putrefacción. La palabra que utiliza allí la Biblia es que hedía, hiede, larga mal olor, empieza a descomponerse. Entonces Marta le empieza a explicar todo eso a Jesús, hasta que Jesús como que la frena y le dice, Marta, no te he dicho que si crees, fíjate lo que le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces hay una realidad, en tiempos donde la gente lo que quiere es ver para creer. Viene Dios y te dice, no, el tema es al revés. Claro. Primero tenés que creer. Y vas a ver. Y si crees, vas a ver. Porque en realidad en las cosas de Dios, el mirar. Mira, el otro día el Espíritu me traía un pensamiento, que tenemos algo de tiempo y lo quiero trasladar porque tiene que ver con esto. Las grandes religiones, por ejemplo, sin entrar a hablar del tema de las religiones, pero los musulmanes cuando ellos hacen sus rezos, lo hacen mirando, dirigiéndose hacia la Meca. De hecho, tienen que hacer una peregrinación a ese lugar, a estar en ese lugar que pueden ver. Hay religiones, hay la religión católica, incluso el otro día vi un aviso donde están vendiendo tours, están vendiendo viajes
los llaman viajes de bendición, donde hay que ir al monte de las 7 colinas para ir allí a buscar la bendición de quien es la máxima autoridad de esa religión. La religión judía misma ha establecido algunos tours, también le llaman, para que uno dé los pedidos de oración y se lleven al muro de los lamentos. Porque te muestran, incluso hay una filmación donde te muestran cuando ponen los papelitos ahí en el muro de los lamentos. Pero la realidad es que ahí mismo en Israel está el santo, lo que se conoce como el Santo Sepulcro. Hay un lugar donde si uno va allí se va a encontrar con una inscripción. Y esta inscripción, ¿sabe lo que dice? Él no está aquí, haciendo referencia a Jesucristo. Él ha resucitado. Entonces fíjate que mientras las mayorías de las religiones lo que necesitan y lo que quieren es mirar, viene Dios y nos dice: yo les estoy trasladando una realidad que no pasa por mirar, porque el Cristo de la gloria, el único mediador entre Dios Padre y nosotros, ya resucitó. Él no está ni en esa tumba, ni está, Él habita en aquellos corazones que son capaces de creer, como decías. Claro, creer tiene que ver con lo sobrenatural, con lo espiritual, con lo que no vemos. Exactamente. ¿No? Estamos con lo que no vemos. Sí, es que es así. Para que suceda. Hemos llegado al final. El tiempo a veces nos quedamos un poco cortos, pero antes, sí, es que antes de cerrar el programa, porque siento que hay personas que Dios, o que sienten que Dios les ha estado hablando. Es más, siento que hay personas que sí creen, son creyentes, pero se desesperan o están mal porque tienen ya sea un esposo, una esposa, un hijo mal. Luchando algunos, estoy hablando en el plano espiritual, durante tanto tiempo esperando que ese familiar se ponga las pilas y abra su corazón a las cosas de Dios, que abra su mente a las cosas de Dios. Mirá, justamente hay un pasaje que creo que está en el Evangelio, en Hechos capítulo 16, versículo 31-32, creo que es 31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una promesa. Es una promesa de Dios. Y uno a veces está esperando un milagro. De alguna manera, esto también es un milagro, porque que nosotros creamos, que un familiar crea, es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Esto no es porque alguien estudió y se preparó para creer. No, como bien oíamos, es el Espíritu Santo el que convence, el que nos trae convicción de la necesidad de creer. Así que antes de cerrar, quiero dejarte nuevamente ese versículo. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ver el milagro. ¿Traducido de qué manera? En que serás salvo tú y toda tu casa. Hemos llegado una vez más al final. ¿Qué te parece si nos despedimos de la audiencia? Sí, nos despedimos y declaramos que, como dice la palabra, no volverá vacía. Esta palabra que te estamos impartiendo no volverá vacía, sino que dará el fruto en tu vida, en tu familia. Que Dios te bendiga.